Ok amigos, continuando con la tercera parte del video, hoy vamos a hablar sobre lo que es el cuadro clínico de un paciente con infarto agudo de miocardio. Bien, los pacientes siempre se acompañan con pródromos, ¿ok? Los pródromos. Incluso los signos y síntomas que el paciente manifiestan pueden ser de días o varias semanas, días o semanas, ¿ok? Anterior al mayor cuadro clínico que él va a tener y que esto siempre lo asociamos a una angina inestable progresiva. ¿Por qué? Porque recuerda que las anginas inestables, en teoría, deberían durar menos de 20 minutos. Y si duran más de esto, entonces el paciente sigue persistiendo con esta misma angina. Las tenemos que tiene alto riesgo, es un síndrome coronar, un síndrome de insuficiencia coronaria sin elevación del segmento este de alto riesgo, chicos, de por sí, porque lleva mucho tiempo y el cuadro sintomático y el dolor es intenso. Entonces, ya el paciente tenemos que observarlo. ¿Qué paciente qué va a manifestar? Una disnea o una fatiga, que estos son los pródromos. Bien, pero el síntoma per cápita, como lo dicen algunos autores, el síntoma focal como tal es el dolor, un dolor subesternal visceral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a afectar a otros y está asociado a otros, porque es un dolor irradiado. ¿Ok? También. El dolor visceral subesternal también es un dolor torácico. Bien, el dolor torácico puede ser un dolor torácico de causa cardíaca, ¿ok? O un dolor torácico de probabilidad no, probablemente no cardíaco, perdón, probablemente no cardíaco, o un dolor torácico de probablemente cardíaco, ¿ok? Son tres causas. Vuelvo y repito, un dolor torácico eh, cardíaco, un dolor torácico probablemente cardíaco y un dolor torácico probablemente no cardíaco. ¿Ok? A eso es importante, chicos. Para eso que nosotros vamos a utilizar la práctica clínica para poder nosotros diferenciarlo. Eso lo voy a hablar un poco más adelante. ¿Ok? Entonces, José, dime la localización del dolor, ¿ok? Para la historia de enfermedad actual. Localización, es un dolor de origen precordial, porque está en el área del corazón, ¿ok? El área precordial. Ajá. Localización ya. Intensidad, José, y la intensidad, ¿cómo es? Es un dolor que es muy intenso, o sea, así lo describen, un dolor de gran intensidad. Es una escala de 9, 10 puntos. Un dolor muy fuerte, igual que una angina inestable. Bien. Em, la irradiación es un dolor que se irradia. ¿Hacia dónde? Del cuello, la parte izquierda del cuello, al oído, a la región mandibular izquierda, más que todo, hacia lo que es el hombro izquierdo, por ejemplo, al brazo izquierdo completo, el índice, el anular, la parte cubital, el codo. El paciente puede manifestar molestia, parestesia, ¿ok? También del brazo, también en el brazo derecho puede manifestarse a nivel subescapular de izquierda, ¿ok? Esa escápula puede irradiarse el dolor, sí. A la región epigástrica, José, sí se puede, vean ustedes acá en la imagen, lo muestra. ¿Ok? ¿Dónde puede ir a la región epigástrica? Es muy importante que nosotros diferenciemos un dolor epigástrico, ¿ok? De otros dolores porque nos puede confundir el diagnóstico. Podemos creer que es una epigastralgia de una gastritis por el Helicobacter pylori, podemos pensar que una colecistitis, una litiasis, ¿ok? Podemos pensar muchas cosas, una pancreatitis, pero siempre lo primero que vamos a pensar en una epigastralgia es en un infarto agudo de miocardio con la otra irradiación que vamos a ver. El carácter, ¿cómo es? Es un carácter compresivo, ¿ok? Como si estuvieran presionándole al corazón esa área cardíaca, ¿ok? Que es muy importante saberlo. Y obviamente su duración es constante, o sea, es continua, ¿bien? Esa es su duración. Los concomitantes, ¿cuáles son? Náuseas, vómitos, sudoración, es una diaforesis, ¿ok? Disnea, una dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque obviamente el corazón no está funcionando y obviamente los pulmones tampoco, porque no están recibiendo buena sangre, una adecuada perfusión sanguínea. Bien, entonces esos son los pródromos. Hay un cuadro del 20% de los pacientes son asintomáticos. ¿Ok? Y eso se llama uno silientes. Cuando te vean un paciente que el cuadro clínico sea ambiguo, insidioso
o que no tenga claro los síntomas como tal, es un paciente asintomático siliente. O sea, asintomático y siliente es lo mismo, ¿ok? Eso es sinónimo, ¿ok? Estos pacientes pueden llegar a confundir estos sintomatologías con eructos o con la toma de antiácidos, por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, la asociación de pacientes con diabetes mellitus, pacientes ya con antecedentes de enfermedades coronarias. ¿Ok? Eso también lo podemos asociar. ¿Cómo lo diagnosticamos? Por ejemplo, una isquemia siliente lo podemos diagnosticar a través del monitoreo de un Holter en 24 horas, que es un estudio que le colocan unos electrodos, ¿ok? En 24 horas, con esfuerzo, perdón, en estado de reposo, etc. Bien, o lo que es una miocardiopatía isquémica asintomática, la podemos identificar a través de la gammagrafía, ¿ok? Eso también se utiliza. Bien, muchos pacientes pueden llegar a manifestar un síncope, un estado de hipoperfusión cerebral autolimitada, con ausencia del pulso. Bien, eso es importante. En las mujeres presentan un dolor torácico que anteriormente se creía que en las últimas no, como en el 2018, 2019, se utilizaba mucho el térmico de un dolor torácico atípico. Actualmente, según la Escuela de Cardiología Española, nos dice que tenemos que borrarnos del vocabulario médico un dolor torácico atípico. No, eso ya no se va a utilizar, pero es un dolor como diferente. La disnea. La disnea de los ancianos es muy impactante, incluso ya es más superior que el dolor torácico. Bien, ahora, en el caso de las isquemias graves, ese síndromes, síndrome de insuficiencia coronarias graves, el dolor es muy intenso, es exacerbante, el paciente presenta miedo incluso, siente como de sensación de muerte, ¿ok? Siente como que se va a morir, eso ustedes lo tienen que saber. Y nosotros hacemos el examen físico, donde vamos a encontrar que la piel va a estar fría, ¿ok? Pálida, sudorosa, con diaforesis, ¿ok? Un llenado capilar poco más lento, ¿ok? Y eso también ustedes lo pueden ver, puede ser de 3 a 5 segundos, en dependencia del estado, ¿ok? Del paciente. O vamos a palpar un pulso que va a ser un pulso de tipo filiforme, de tono bajo o parvus, ¿ok? Ese pulso. Bien, ¿va a haber una hipertensión arterial, José? Sí, pero ¿por qué? Porque es el dolor, porque hay un dolor que está intensificado allí, entonces puede, pero otros pacientes pueden generar hipotensión, así que eso puede variar. ¿El paciente presenta cianosis, José? Sí, puede estar a su lado, una cianosis de tipo central, ¿ok? Tenemos que ver si es una pseudocianosis o una cianosis verdadera o si es central o es periférica. Eso lo evaluamos y es importante para anotarlo en la historia clínica. Bien, el examen físico, José, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos cosas. Primero que obviamente más que todo el examen está orientado a la parte cardiovascular. Tú ocultas al paciente y los focos cardíacos van a estar distantes, ¿ok? Van a estar distantes, ¿ok? Entre ellos, van a estar distantes, incluso pueden estar apagados. Puede haber un soplo apical, sistólico, ¿ok? Aquí ustedes tienen que poner en práctica lo que ustedes ven en la clínica, ¿ok? Porque esto nos puede ayudar a identificar otras patologías que pueden llevarme a esto, ¿ok? Un soplo sistólico, es decir, si un soplo sistólico nos quiere decir o nos está identificando que la afectación, ¿ok? Está afectando lo que son las válvulas aórticas o pulmonares, ¿bien? Tenemos que determinar lo que es el tono, ¿ok? El tono, si es un tono alto, un tono bajo, ¿ok? Si es el ritmo, tenemos que evaluarlo, también ese soplo, bien, cómo se escucha, evaluar o sea, las características de ese sonido, si es aspirativo, si es rugoso, aspirativo, si es timbre metálico, si etcétera. Todo eso nosotros nos va a ayudar a entender. ¿Ok? Muchas veces el paciente puede manifestar un R3, un R4, un ritmo de galope, que ustedes saben que es el que suena así. Tu, 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 de esta forma, ¿ok? Entonces, eso ustedes lo tienen que identificar. Bien. Vamos a hablar sobre lo que es la historia clínica y la exploración física. Bien, cuando nos llega un paciente con un infarto agudo de miocardio, pues ya tenemos la práctica clínica, ya hemos estudiado, ya hemos
ya aprendemos a identificar, lo primero que vamos a hacer es la toma de los signos vitales. No salir corriendo, como decía el doctor, que salíamos corriendo, no. Vamos a tomar los signos vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, ¿ok? Todo eso, porque ellos nos indican muchas causas. Y lo primero que nosotros tenemos que pensar es la toma del electrocardiograma en menos de 10 minutos, ¿ok? Esto es fundamental, chicos. No nos podemos dar vuelta ni nada, no. Ustedes ya saben, tomar el electro, rápido. Tercera opción, tenemos que realizar una buena exploración física, exploración clínica, para poder identificar los diagnósticos diferenciales. Se recuerda que un dolor precordial también se asocia a un síndrome de Tietze, ¿ok? Que es una osteocondritis, ¿ok? El paciente puede manifestar otras afectaciones que el paciente puede tener, ¿bien? Una epigastralgia que lo asociamos a el diagnóstico diferencial es importante. Íbamos en la epigastralgia, ¿verdad? Recuerde que esto lo asociamos, como dije anteriormente, a lo que es a una gastritis, incluso hasta una apendicitis, porque todo dolor abdominal siempre, la mayoría de los casos, se irradian hacia esa zona. ¿Ok? Muchos diagnósticos diferenciales, pero tenemos que tener la capacidad. Igualmente, si tenemos una epigastralgia y el paciente refiere ese dolor, a pesar de que al final no sea un síndrome coronario agudo, entonces de igual manera hacemos el electro para descartar. Eso no nos va a quitar ni menos ni más. ¿Ok? Entonces eso es importante. Entonces, lo segundo, si sospechamos un síndrome coronario agudo, un síndrome coronario o insuficiencia coronaria ya de alto riesgo, ojo con esto, de alto riesgo. Bien, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Primero vamos a tomar la tensión arterial. La tensión arterial la vamos a tomar en dos, tanto el brazo derecho como el brazo izquierdo. Eso lo recomienda la guía, ¿ok? Y lo segundo es la ocultación cardiopulmonar. Eso es fundamental en la historia clínica. Esto nosotros lo tenemos que describir completo, ¿ok? Dejar la flojera y escribirlo completo. La localización de lo que es del foco cardíaco, de cómo son esos ruidos, si son distantes, si están apagados, si están acelerados, el ritmo, ¿ok? Todo eso, la intensidad, ¿ok? Y si obviamente encontramos el soplo, si está en la ubicación de perdón, de proto, meso o tele, ¿ok? Que bueno, eso ya lo vamos a viendo en las prácticas. Como dije, la calidad, si es aspirativo, raspado, si es eh, tipo metálico o clic, por ejemplo. Todo eso lo tenemos que desglosar, ¿ok? Bien. Y obviamente, algo que no les dije, se me había olvidado, es comprobar todos los pulsos, todos. No nos olvidemos de los pulsos, ¿ok? Pulso radial, pulso femoral, pulso tibial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar qué tipo de... Y la toma de todos los pulsos, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí vamos a evaluar si un pulso parvus, manus, celer, etcétera, todo eso. Si es un pulso alternante, lo podemos asociar a otras patologías, un pulso dicrótico, doble cabeza o un pulso de Corrigan, todo eso lo vamos a asociar a otras patologías, pues de insuficiencias valvulares, aórticas, etcétera. Y por eso es de importante. Entonces, lo primero es los signos vitales. Esto que está aquí, ¿ven? Signos vitales, luego la exploración física, perdón, luego la EKG, ¿ok? Luego la exploración física y finalmente la historia clínica, bien descrita con su historia de enfermedad actual, todas las características. Bien, bien. Entonces, seguimos. Herramientas diagnósticas para electrocardiograma. Bueno, esto lo vemos en la siguiente parte que vamos a ver. Chao, chao.